Buenos días, amados hermanos. El Padre Eterno les bendiga a todos y cada uno de ustedes desde sus hogares. Hoy en este inicio de semana nos encontramos delante del Señor, delante de Él, delante de su presencia, delante de su palabra, para conocerle a Él, para conocerle más a Él, más lo que Él quiere mostrarnos a través de ella. Sabemos que esta vida no nos alcanzará para conocerlo, pero que nos ha dejado su palabra para que meditemos en ella, para que la estudiemos, para que la analicemos y para que cada día vivamos una vida agradable delante de Él. Todo al final, dándole gracias por lo que Él hizo en ese madero por nosotros para salvarnos, porque ese es nuestro centro, ese es nuestro motivo. Vivir esa vida agradecida, pero vivirla para qué? Vivirla primeramente para que su nombre sea glorificado y segundo por agradecimiento por lo que hizo Él en ese madero por nosotros al morir por nuestros pecados. Amén. Partiendo de allí, teniendo claro esto, me complace decirles que en este inicio de semana, en el día de hoy, vamos a iniciar un estudio sobre los evangelios, un estudio sobre los evangelios, un estudio que para la gloria del Señor vamos a hacerlo, para la gloria de Él vamos a hacerlo. Un estudio en el cual vamos a entender más, un poco más a nuestro Salvador, un poco más lo que Él quiso decirnos, un poco más la forma en la cual lo dijo, el entender por qué lo dijo, a quién se lo dijo. O sea, vamos a entenderlo mucho más, vamos a entenderlo mucho más. Ojo, no lo vamos a entender quizás de un todo, porque si algo quiero dejar claro en medio de todo el estudio es que no pretendo, ni se pretende tampoco como legislación, tener toda la verdad absoluta de las cosas. No pretendemos tal cosa. Sí pretendemos estudiar la palabra, ser diligentes en estudiar nosotros, en prepararnos, para así, de esa forma y a través de esa forma, nosotros podamos vivir una vida más agradecida con el Señor, para que así nosotros podamos conocerlo a Él, podamos entender lo que Él quiso decirnos, pero sabiendo que somos seres humanos y que nuestra única verdad, verdad absoluta, es nuestro Salvador. Él es nuestra verdad absoluta, en Él está la verdad y nosotros vamos a estudiarlo a Él, vamos a estudiarlo a Él desde los evangelios, desde lo que escribió Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Y pues el tema de hoy es un tema introductorio, es un tema introductorio a todo lo que es el evangelio. Y este tema es muy importante, porque este tema me va a ayudar a mí a lograr entender quizás muchas de las cosas que se dan cuando ya nuestro maestro, nuestro Salvador está. ¿Cierto? Porque Mateo y los evangelios me muestran a nuestro Salvador allí como nace, nos muestran muchos grupos, nos muestran un contexto religioso, político, cultural, pero nunca nos explica y nunca nos dice de dónde nace ese contexto. O sea, tenemos nosotros que averiguar de dónde nace ese contexto para poder entender el contexto. Porque el contexto ya está, o sea, la situación ya está. El tema cultural, político y religioso ya está allí plasmado. Ellos lo dan por hecho. Y es porque ya está realmente. Pero, ¿cuál es nuestra tarea en medio del tema que vamos a compartir hoy? Nuestra tarea está en entender cómo se da ese contexto. O sea, entender qué fue lo que sucedió que lleva a que nuestro Salvador se encuentre en el contexto en el cual los evangelios lo sitúan. Eso es lo que hay que entender. Y por eso este tema introductorio. Porque el no entender cómo nacen ese contexto me condena a tener una mala interpretación de la gran mayoría de las cosas. Ojo, porque yo puedo estudiarlo y nosotros podemos estudiar el tema, quizás como lo vamos a estudiar en el día de hoy. Pero el hecho de haberlo estudiado no me garantiza a mí un 100% como tal digamos en este caso que de verdad o de exactitud en cada cosa que se vaya a compartir, en cada capítulo, en cada versículo, no lo garantiza un 100%, pero sí puede decir que nos garantiza más del 50% en la exactitud de lo que es la interpretación bíblica. Claro, porque un 100%, como lo dijo ahorita, solo lo tiene nuestro Salvador. Y cuando Él venga, muchas cosas serán aclaradas, muchas cosas vamos a entenderla en gran manera. Pero
Ahora nuestra tarea para la gloria de su nombre es entender su palabra y llevar su palabra a otros. Amén. Entonces fíjense cuál va a ser el tema. El tema es el siguiente. Entendiendo el siglo I. Ojo, entendiendo el siglo I. Claro, vamos a entender el siglo en el cual nuestro Salvador está. Pero la gran pregunta es, ¿desde dónde lo vamos a entender? Desde el mismo siglo I. Yo no puedo entenderlo desde el siglo II, ni desde el siglo III, ni el siglo en el cual estamos. No, tengo que entenderlo desde el siglo I. O sea, entenderlo fuera de allí es no entenderlo. Es creer entenderlo. Es creer que así es, pero no es así. O sea, yo tengo que entenderlo desde el mismo siglo. O sea, yo no puedo irme ni muy adelante, porque realmente lo que voy a hacer es no entender el siglo I. Voy a entender lo que en este caso podríamos decir, lo que entendió el siglo II del siglo I. ¿Sí me voy a entender? Digamos, si nosotros hoy por hoy vemos un estudio del siglo I, ¿cierto? Pero vemos que la persona que lo está haciendo desde su siglo, desde el siglo XX, ¿qué va a pasar allí? Va a pasar lo siguiente. Va a pasar de que yo no voy a entender el siglo I. Yo voy a entender lo que una persona dentro de su siglo entendió del siglo I. Yo tengo que irme a escrituras de ese siglo. Yo tengo que irme a personajes de ese siglo que me lleven a entender ese mismo siglo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en medio de todo el estudio. Y es por eso que en medio de la introducción vamos a ver esto. Vamos a ver cuál fue el contexto religioso, cultural, político en el cual nuestro Salvador se desenvolvió. Vamos a entender cómo nace ese contexto. Y fíjense lo que dice. El no entender esto nos condena a malinterpretar todo lo que dijo Yeshua, o sea, Jesús, nuestro Salvador. Y para eso fíjense que en medio de la introducción trae dos frases de un historiador muy bueno, que se ha encargado de estudiar el siglo I a gran profundidad y que realmente ha sido una persona muy preparada, muy preparada en todo lo que refiere a la historia. Y hay dos frases de él que rescato y que quiero que las veamos. Fíjense cuál es la primera frase. Mario Sabán, historiador, él es de España, un historiador de España, pero con descendencia judía. Fíjense lo que dice Mario Sabán. No podemos estudiar a Jesús como un judío del siglo I, si no comprendemos profundamente el judaísmo de ¿qué? De su tiempo. No podemos estudiar a Jesús desde el cristianismo porque Jesús no era un cristiano, sino un judío de la tribu de ¿qué? De Judá. Fíjense lo profunda de esa frase. O profunda, porque es una frase muy profunda. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo este historiador, mira, ve. Tú no puedes entender a Jesús desde el siglo II cuando ya está naciendo el cristianismo. Porque Jesús ni es del siglo II ni es cristiano. Tampoco puedes entender a Jesús si antes no entiendes como tal el siglo I. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Estudiar el siglo I. No desde el siglo II, sino desde el mismo siglo I. Estamos entendiendo la problemática en la cual nos encontramos hoy en día. Porque estamos pensando, bueno, ven, vamos a estudiar lo que dice Jesús, vamos a estudiar los evangelios. Pero ¿desde dónde lo vas a estudiar? Es la gran pregunta. Si lo estudias desde el cristianismo, lo cual no quiere decir que todo esté mal, vas a tener gran parte de error. ¿Por qué? Porque es que Jesús no era cristiano, era judío. Era judío de la tribu de Judá. O sea, por eso es que digo, si lo vas a entender y lo vas a estudiar desde el cristianismo, desde lo que nace del siglo II, lo estás estudiando mal. Porque ni era del siglo II ni era cristiano, era judío. Entonces, si tú quieres entender en gran parte y en gran medida lo que tu Salvador está diciendo, tienes que entender primeramente el siglo I y tienes que entender el judaísmo del siglo I. Porque era judío. O sea, tú no puedes entender al costeño desde hace un siglo atrás y desde, digamos, una cultura antioqueña. No puedes hacerlo. Tienes que entender al costeño desde su siglo y desde su cultura. Porque tanto la cultura antioqueña como la cultura costeña son como tal dos cosas diferentes.
diferentes modismos, diferentes costumbres. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Fíjate lo que dice la siguiente frase. Jesús no vino de Marte. Él estaba en una sociedad, vivía en una sociedad, y esa sociedad era judía. O sea, nuestro Salvador estaba en esta sociedad. Y yo tengo que entender esa sociedad judía, porque era judío. Y nadie puede negar tal cosa. Nadie puede negar tal cosa, porque así lo es. Ahora bien, partiendo y ya conociendo esta introducción, viendo lo que vamos a ver, viendo cuál es el propósito de este tema en el día de hoy, viendo quizás estas frases de este historiador muy bueno, vamos a ver lo que vamos a ver en medio del estudio. O sea, de qué es lo que se compone este tema de hoy. Fíjense, primero, vamos a ver esta pregunta. ¿Por qué usualmente hablamos siempre del judío para referirnos a Israel? Gran pregunta, ¿cierto? O sea, nosotros hablamos del judío usualmente, ¿cierto? Y siempre cuando hablamos del judío, parecerá como si habláramos de todo Israel. Pero es que no es así realmente. Y tenemos que ver qué fue lo que sucedió en la historia que lleva a verlo de esta forma. Y eso es y es algo muy importante, lo cual vamos a entender también. Vamos a ver también los 4 grupos importantes en el tiempo de nuestro Salvador. Son 4 grupos muy importantes los cuales vamos a entender. ¿Cómo surgieron esos 4 grupos? Vamos a ver cómo surgen esos 4 grupos. Pero para eso primero vamos a ver lo que es la rebelión de los macabeos. Muy importante esta rebelión. Después vamos a ver generalidades de cada grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir viendo en la historia cómo surge cada grupo, pero a medida de que vayamos viendo cómo surge, también vamos a ir viendo algunas generalidades, creencias de cada grupo. Entonces eso también lo vamos a tener en cuenta. Y por último también vamos a ver algunos datos a tener en cuenta, y por último en medio de este punto, de cómo surgieron esos 4 grupos. Algunos datos que debemos tener en cuenta para poder entender todo de lo cual se está hablando. Y también, por último, vamos a ver lo que es la casa de Gilel y la casa de Shammai. Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Empecemos. ¿Por qué usualmente hablamos siempre del judío para referirnos a Israel? ¿Qué habrá pasado en la historia? Sabiendo que Israel son 12 tribus y que la tribu de Judá, que son los judíos, es solo una de las 12 tribus que pasó en la historia del pueblo de Israel que llegó a esto. Muy importante esto. O sea, el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, son 12 tribus. Son 12 tribus. Pero hoy, para hablar de Israel, nada más se hace referencia a una. Entonces se habla del judío y se cree que se está hablando de Israel. Pero es que Israel son 12 tribus. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó en la historia? Fíjense, lo que sigue. Todo empieza en el reinado del rey, ¿quién? Salomón. Cuando el pueblo de Israel peca y se divide en 2. Fíjense que en estos días estuve leyendo Samuel capítulo 1, capítulo 2. Sí, no, más bien Samuel libro 1, libro 2, en el cual pasa algo. Y es que, si tú te pones a leer bien, te das cuenta que la división del reino de Israel no se da solamente con Salomón. Ya el pueblo se venía dividiendo desde hace tiempo atrás. Aún desde antes del rey David, ya el pueblo se venía dividiendo como tal. Pero ¿qué pasa con el rey Salomón? Ocurre la ruptura como que final. Pero es que hay que entender algo. Para que haya una ruptura, ya desde antes tenía que haber venido algo, ¿cierto? Que poquito a poco se iba dando. Para que al final se dé la ruptura. O sea, la ruptura no se da así como que de manera brusca, sino que tiene que haber un proceso que lleva a esa ruptura. Bueno, con el rey Salomón, ya ese proceso venía dándose. Y ya cuando llega Salomón, y obviamente se da la ruptura como tal. Pero el proceso de separación del pueblo venía desde mucho antes. Y de eso me di cuenta. Pero fíjense, cuando ocurre la ruptura y el pueblo se divide en 2, ¿qué pasa? En el norte está Israel, que también es conocida como Efraín, conformada por 10 tribus. O sea, en el norte estaban la gran mayoría de las tribus. Y en el sur, ¿qué pasaba? En el sur solamente estaba ¿quién? Judá.
que estaba conformada por la tribu de Judá y algunos levitas. O sea, ya entendemos bien. Entonces estaba dividido en dos. En el norte habían 10 tribus, las cuales todo ese territorio del norte se le conocía muchas veces como Israel o se le conocía como Efraín. Y en el sur estaba solamente la tribu de Judá y algunos levitas. Y se le conocía como obviamente Judá, el territorio sur. Porque solamente estaba Judá y los levitas eran muy pocos. O sea que como tal era la tribu de Judá quien gobernaba allí en ese momento, en esa región. Entonces, fíjense lo que sigue diciendo. Jeremías 50, del 17 al 19. Fíjense lo que dice. Rebaño descarriado es quién? Es Israel. Leones lo que lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. ¿Qué está pasando aquí? De que el pueblo, cuando ya se divide, viene el rey de Asiria y devora primero. ¿A quién devora? Al norte. O sea, el rey de Asiria toma el norte, se lo lleva cautivo ¿a dónde? A Siria. Y después viene el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y toma el sur. Y se lo lleva ¿a dónde? A Babilonia. O sea, eso quiere decir algo, que el pueblo del Señor se fue cautivo. El norte a Siria, el sur a Babilonia. Pero fíjense lo que pasa después de que el pueblo fue llevado cautivo. Fíjense, muy importante. ¿Qué sucedió después de esta separación del pueblo unido de Israel? Vamos a ver qué sucede después de la separación. Fíjense lo que dice Jeremías 3, del 6 al 12. Yahweh, o sea Jehová, me dijo en los días del rey Josías. ¿A quién le dijo? A Jeremías, ¿cierto? En los días del rey, ¿quién? Josías. Fíjense lo que dice el Señor a Jeremías. ¿Qué le dice? ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde quién? Israel. Aquí vamos a entender de que Israel, de quien está hablando aquí, la rebelde Israel, se refiere solamente al norte. Eso lo vamos a entender ahorita en todo lo que dice el texto. Fíjense lo que sigue diciendo. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Yendo a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso. ¿Y qué? Y prostituyéndose allí. O sea, el pueblo de Israel del norte, ¿qué pasó? Se fue tras todo monte alto, pecó contra el Señor, cometió adulterio. ¿Y qué pasó el Señor? Él dijo, el Señor dice en el verso 7, yo pensé, después que ella hizo todo esto, volver a mí, pero no volvió. O sea, el Señor dice, oye, yo esperaba que el pueblo volviera del cautiverio, volviera de su paganismo, se volviera a mí, pero no volvió. Y después dice, y lo vio su hermana, la del leal ¿quién? Yahudá, o sea, la del leal Judá. Y lo vio su hermana, la del leal Judá. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando se está hablando de Israel, de la rebelde Israel, que se prostituyó, se está refiriendo al norte. Pero después dice, y luego lo vio su hermana, la del leal Judá. O sea, luego el sur lo vio. Dice el verso 8, yo noté. Como la rebelde Israel, o sea, como la rebelde del norte había cometido adulterio, yo la despedí y le di carta de ¿quién? De divorcio. Dice, pero su hermana, la del leal Judá, no tuvo que temor. Ella también fue y se prostituyó. O sea, el Señor como que esperaba que, bueno, Judá lo vio, pero no tuvo temor. O sea, el Señor esperaba que Judá tuviese temor. Tuviese temor de las consecuencias de lo que le haya llegado al norte por haber pecado contra el Señor. Pero dice que no, que ella también se prostituyó. Dice el 9. Ciertamente el país se contaminó por su inmoralidad casual. Cuando ella cometió adulterio con la piedra y con quién, y con el árbol. Dice el verso 10. Y después de todo esto, su hermana, la del leal Judá, o sea, la Judá, no volvió a mí con todo su corazón, sino con insinceridad, declara Yahweh. Verso 11. Y Yahweh me dijo, la rebelde Israel se ha mostrado más correcta que la del leal Judá. ¿Por qué la rebelde Israel? O sea, ¿por qué el norte se muestra más correcto que el sur? Porque es que el sur vuelve, ¿cierto? Pero vuelve de manera que fingida. No vuelve de corazón al Señor. Entonces el Señor dice, oye, la rebelde Israel, o sea, el norte se ha mostrado más correcto porque él por lo menos pecó y se quedó allá en su pecado. Pero Judá, el sur, quiere volver a mí y ahora vuelve de manera fingida. Mejor que se hubiese quedado en su pecado. Pero bueno, sabemos que todo el Padre así lo permitió.
Pero vemos que el Señor mismo lo dice, que para él el norte se mostró más correcto que ¿quién? Que el sur. Porque el sur vuelve, pero vuelve de manera que fingida. Dice el verso 12. Ve y haz esta proclamación hacia el norte. Y di, vuelve, oh rebelde Israel. ¿Se dan cuenta que Israel hace referencia al norte? Declara Yahweh. No te miraré con ira, porque yo soy compasivo, declara Yahweh. No guardaré rencor para siempre. Amén. Entonces fíjense lo que sucede aquí. Judá vuelve del cautiverio, vuelve a la tierra del Señor. Pero ¿qué pasa con el norte? ¿Qué pasa con esas 10 tribus, que son la gran mayoría? ¿Dónde creen ustedes que están las 10 tribus? ¿Están esparcidas en dónde? En las naciones. Están esparcidas en las naciones. Nunca volvieron. Nunca volvieron. Son ovejas en medio de lobos. Nosotros éramos ovejas en medio de lobos. Nos creíamos lobos. Pero no éramos ovejas. Y el Señor nos rescata. Amén. Qué bonito es Él. Qué bonitas son las cosas del Señor. Pero fíjense, esto nos lleva a algo también muy importante. Empezando a dar respuesta a la pregunta. ¿Por qué usualmente hablamos siempre del judío para referirnos a Israel? Por el simplemente hecho de que la tribu de Judá es la única que vuelve. ¿Cierto? Es la única que vuelve del cautiverio. Porque las otras tribus como tal, ¿qué hicieron? Se quedaron allá, se quedaron entre las naciones y nunca volvieron. Pero Judá sí volvió. Judá volvió, pero volvió de manera fingida, pero volvió. Eso es como si, vamos a poner el ejemplo de que sabemos que Colombia está compuesta por diferentes regiones. Y digamos que en cierto momento de la historia nos toca salir del país. Y solamente queda dentro del país la región costeña, la región Caribe. Va a llegar el momento de allí a 10 años en el cual cuando se hable de Colombia no se va a hablar de todas las regiones. Se va a hablar de una única región, que fue la única que permaneció. Bueno, así mismo. Hoy cuando se habla de Israel solamente se refiere a quién, al judío, o sea, al de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque fue la única tribu que permaneció. Las otras tribus no permanecieron, se fueron y pecaron. Entonces, si se dan cuenta, y es de allí donde nace lo que nosotros conocemos como el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? No es más que el pueblo judío tomando la siguiente actitud. Ellos que dijeron después de haber vuelto y ver que el norte nunca volvió, dicen, bueno, miren, ahora, para nosotros es la promesa. Para nosotros son los pactos. Y para nosotros es el Mesías. ¿Por qué? Porque el norte nunca volvió. Ella se quedó en su pecado y nunca volvió. O sea, tomó una actitud arrogante. Ellos no tomaron la actitud de que, ay, miren, tenemos hermanos dispersos en las naciones, vamos a ir a buscarlos. No. Y era, bueno, ellos se quedaron allá. Que se queden allá. Pero ahora para nosotros es la promesa, ahora para nosotros es el pacto y es todo lo que dice la palabra del Señor. Tomaron una actitud arrogante. Entonces ya entendemos esa parte. Y es de allí donde nace lo que conocemos como el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Es la religión de esa tribu de Judá que se quedó y empezaron a imponer mandamientos de hombre para todo aquel que viniera a ser parte del pueblo del Señor. Del pueblo del Señor para ellos. No entendiendo ellos que todo el pueblo del Señor, gran parte, la gran mayoría de ellos estaba disperso y que el Señor lo iba a empezar a ¿qué? A atraer. O sea, no entendieron esa parte. Se hundieron en su arrogancia. Pero bueno, también hacen parte del pueblo del Señor. También hacen parte del pueblo. Y el Señor también está despertando a esa tribu como tal. Entonces ya entendemos de dónde nace lo que conocemos como el judaísmo. El judaísmo no es algo como tal, digamos, que nazca desde el mismo Señor. Porque el Señor hace un pueblo con 12 tribus, le entrega su ley para que ellos obedezcan su ley. Hace el judaísmo. Coge la ley del Señor, da su interpretación y lo impone. Y aparte de eso añade que mandamientos. Mandamientos que la ley del Señor no dice. Entonces ya entendemos que cuando viene nuestro Salvador y empieza a discutir con muchos de ellos con respecto a cosas que la ley del Señor dice, el Señor
El Señor no está discutiendo con ellos algo que la ley dice, si hay que obedecer o no hay que obedecer. El Señor está luchando es con su costumbre, con su interpretación y con sus mandamientos de hombre. Él no está luchando con otra cosa. Porque si Él mismo es la palabra del Padre, ¿cierto? Él no va a luchar con la palabra del Padre. Él no va a luchar con lo que está escrito. Él no va a luchar con lo que ya el Padre dio y dijo que hay que obedecer. Él está luchando con las costumbres y los mandamientos de hombres que ellos pusieron para que la gente venga al Señor. Con eso es lo que nuestro Salvador está luchando. Entonces fíjense lo que nos muestra la siguiente diapositiva. Esta separación del pueblo hizo que al final solamente fuese Judá quien volviera del cautiverio. Por lo tanto, todo el territorio de Israel, que antes estaba compuesto por las 12 tribus, ahora solo estaba compuesto por una tribu, que era Judá, y algunos levitas. Y es por esta razón que cuando nuestro Salvador llega se encuentra con todos siendo judíos y de la tribu de quién, de Judá, y el resto de las tribus esparcidas en las naciones. Siendo de aquí donde nace la idea de que cuando la gente habla de Israel solamente hace referencia al judío, que es de la tribu de Judá, y no al resto de las tribus que están esparcidas en las naciones. Cuando empezamos a explicar cada grupo en el tiempo de nuestro Salvador, sabremos que todos esos grupos están compuestos por personas de la tribu de Judá. Y también cuando llegan los griegos y se forma la rebelión de los macabeos, los únicos que están allí son aquellos de la tribu de Judá y no de todas las tribus. Fíjense, aquí hay un punto a tener en cuenta. Ciertamente nuestro Salvador es judío, porque nace de la tribu de Judá, ¿cierto? Pero una cosa es ser judío, otra cosa es ser del judaísmo. Sí me doy a entender, porque el judaísmo es la religión. Es la religión impuesta por ellos mismos, colocando mandamientos de hombres para que la gente llegara al Señor. Pero el Señor, nuestro Salvador, no hace parte de ese judaísmo. Él es judío porque nace de la tribu de Judá, pero no hace parte de ¿qué? De la religión del judaísmo. Diferente cosa es. A ver, fíjense que aquí hay un mapa que les quería mostrar, que nos muestra la separación. Fíjense que aquí nos dice que el reino de Israel, ¿cierto? También era llamado como Efraín o Samaria, o también el reino del norte. Fíjense que también se le llamaba primeramente como ¿quién? Como Israel, que es todo esto que está acá en el norte. Y el sur se le llamaba Judá y Benjamín. Y el reino del sur, que es lo que vemos acá, el sur, así está dividido. Entonces, ¿qué pasó? Efraín como tal, el norte, fue llevado ¿a dónde? A Siria. Y el sur, que es Judá, fue llevado ¿a dónde? A Babilonia. ¿Qué pasó? Que Judá volvió el cautiverio, pero no, Efraín, ¿qué hizo? Se esparció en todas las naciones. Ahora bien, vamos a ver los 4 grupos en el tiempo de nuestro Salvador. Fíjense, en el tiempo de nuestro Salvador habían 4 grupos importantes que eran. Vamos a ver cuáles son esos 4 grupos que vamos a ver. Los saduceos, muy importante este grupo. Los esenios, los fariseos y los celotes. Hay que entender cada grupo. Hay que entenderlo definitivamente. Hay que entender cómo surge, cuáles son sus ideales, qué es lo que defienden, qué es lo que no defienden. Claro, hay que entenderlo profundamente. Pero nosotros vamos a entender hoy cómo surgen estos grupos. Claro, porque, digamos, todos estos que están aquí, gran parte de ellos son judíos. Digamos, está la tribu de Judá. Pero ¿cómo es que esa tribu de Judá se empieza a dividir en grupos? Fariseos, celotes, esenios, saduceos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la historia que llevó a eso? Eso es lo que vamos a ver. Fíjense que para poder entender cómo nacen estos 4 grupos debemos retrocedernos al año 175 antes de la venida de Yeshua, de Jesús nuestro Salvador. Imagínate, tenemos que retrocedernos 175 años desde la llegada de nuestro Salvador. O sea, más de un siglo de historia hay que retroceder para poder entender muchas cosas de las cuales nuestro Salvador se está enfrentando. Pero vamos a estudiarlo para la gloria de nuestro Señor, amén, para poder entender mejor su palabra. Empecemos por la rebelión de los macabeos. Fíjense, primero, ¿quién la provoca? Vamos a ver quién provoca esta rebelión, ¿cierto? Después vamos a ver por qué se le llama así, ¿cierto? Porque nombre macabeos, ¿de dónde surge la palabra macabeos? ¿Por qué se le llama macabeos? Todas esas preguntas surgen. Y también vamos a ver por causa de qué se da. Entonces, vamos a ver quién provoca la rebelión, por qué se llama así la rebelión
y por causa de qué se da la rebelión. Primero, ¿quién la provoca? Los griegos, quienes tenían como rey a Alejandro Magno, pero Alejandro Magno muere. Y por su muerte el imperio se dividió en 4 partes, siendo Antíoco IV quien termina comandando Israel. Entonces fíjense, Alejandro Magno, que era como tal el rey, muere. Pero es que pasa, ya los griegos están como tal tomando gran territorio. O sea, ya llevan conquistadas muchos territorios. Entonces, ¿qué pasa? Se estaba volviendo muy grande el imperio, o sea, era algo muy grande. ¿Qué dicen ellos? Bueno, miren, vean, nosotros si nos quedamos en un solo sitio, no vamos a poder regir bien en todos los territorios que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir el reino en 4. Entonces yo pongo un rey aquí, yo pongo un rey aquí, yo pongo un rey aquí, y así nos distribuimos y cada quien se le comanda un territorio. ¿Qué pasó? Antíoco IV es quien termina comandando el territorio de Israel. O sea, lo envían a Israel. Bueno, mira, Antíoco, tú te vas a quedar allá en Israel, tú vas a comandar todo ese territorio. Entonces, como tal es por él y es por los griegos que se da esta rebelión. ¿Quién la provoca? Los griegos. Ahora vamos a ver, ¿por qué se llama así? Porque el gran precursor, llamado como Judá, se le apodó como Macabeo, que significa martillo, ya que atacaba con gran firmeza y poder. Hombre, vieron que este hombre llamado Judá, cada vez que atacaba a los griegos, los destruía. Y donde atacaba, ahí ganaba. Entonces, claro, se le apodó Macabeo. ¿Por qué Macabeo? Porque el Macabeo significa que martillo. ¿Y por qué martillo? Porque atacaba con gran firmeza y poder. Era un hombre que que obviamente sabemos que gracias al Señor primeramente, pero que quizás a la valentía de este hombre y a su fuerza se dio quizás la liberación del pueblo, de los griegos. Entonces, a este hombre llamado Judá, cual era el precursor de la rebelión, es que se terminó llamando como tal la rebelión así, la rebelión de los macabeos. En otras palabras, es como si fuese la rebelión de los martillos, o sea, la rebelión de aquellos que atacaban con gran firmeza y poder. ¿Por causa de qué se da? Sí, porque bueno, está bien. Los griegos llegan, empiezan a conquistar, muchos ceden, otros no ceden, pero el punto de ruptura y el punto clave por el cual se da es el siguiente. Debido a que los griegos querían que negarle al pueblo de Israel el obedecer la ley de Yahweh, la ley de Jehová, de Dios, e imponerle sus costumbres que paganas. Pero en Israel se levanta un hombre llamado como Matatías, quien inicia la rebelión contra el imperio griego. Primero, aquí hay que tener en cuenta algo. Cuando los griegos iban a conquistar un territorio, ellos no solamente eran el tipo de reinado que iban, conquistaban, imponían sus leyes, sus impuestos y que la gente pagara tributo, no. Eran el tipo de reinado que iban, conquistaban, imponían sus leyes, sus impuestos y todo lo demás. Y aparte de eso, lo obligaban a la gente a seguir sus costumbres. O sea, conquistaban de todas las formas. De todas las formas. O sea, no eran el tipo de reinado que le decían, no, miren, ustedes pueden seguir obedeciendo la ley de Yahweh, pero me tienen que pagar mis tributos. No, era, me tienen que pagar mis tributos y también tienen que obedecer las costumbres que yo les diga. Entonces ahí es donde se levanta el pueblo. Porque dicen, no, nosotros no vamos a obedecer leyes paganas. Nosotros vamos a obedecer la ley del Señor. Esa es la que vamos a obedecer. Y claro, se empieza a dar la rebelión por causa de eso. Porque un grupo, y digo un grupo porque no todos se levantaron, algunos sí, bueno, vamos a aceptar las leyes de los griegos, porque si no las aceptamos vamos a morir, no tenemos oportunidad, son más que nosotros. O sea, muchos tomaron esa actitud. Pero otros no, otros nos vamos a levantarnos y vamos a defender la ley del Señor. No al Señor, pero el Señor permitió que estos hombres se levantaran, ¿para qué? Para mostrar su poder, amén. Pero fíjense lo que dice. Pero en Israel se levanta un hombre llamado como Matatías, quien inicia la rebelión. Tú me dices, bueno, pero no fue que se llamaba Judá el precursor de la rebelión, y ahora me dices que fue Matatías. Es que pasa algo. Este Matatías que está aquí es el padre de quién? De Judá. De a quien después se le apodó como quién? Como Macabeo. O sea, este Matatías es quien inicia como tal la rebelión. Él inicia. Pero ¿qué pasa? De que él muere.
¿Y quién como tal es quien se levanta y le hace más daño al pueblo griego? Su hijo, ¿quién es? ¿Quién? Judá. Por eso es que se le atribuye a él la rebelión. Por todas las hazañas que hizo y que fueron mayores que la de su padre, ¿quién? Matatías. Es por esa razón. Pero fíjense, esta rebelión duró aproximadamente 83 años. Fíjense, casi 8 décadas. Donde el pueblo de Israel salió victorioso gracias al Señor. ¿Qué sucedió después de la victoria contra los griegos? Porque bueno, está bien. Le ganan a los griegos, salen victoriosos gracias al Señor, pero algo tiene que suceder después. Las cosas no iban a ser iguales. Y ciertamente no iban a ser iguales. Aquellos que provocaron dicha rebelión y ganaron, se pusieron como los reyes de Israel. Y mataron a los sacerdotes del templo, poniendo ellos reyes que no eran descendientes de quién, de David, y a su vez colocando sus propios sacerdotes, adictos a qué, al régimen. De ese grupo de sacerdotes y reyes nacen los saduceos. Primer grupo, los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Son aquellos que provocan la rebelión contra los griegos, ¿cierto? Los precursores de la rebelión. ¿Y qué dicen ellos? Miren, vean. Nosotros fuimos los que ganamos la guerra contra los griegos, ¿cierto? Ustedes, gran parte del pueblo, no hicieron nada. Ustedes decidieron obedecer sus costumbres paganas. Pero como nosotros ahora fuimos los que ganamos la guerra, los que ganamos dicha rebelión, ahora nosotros vamos a poner los reyes que queramos y el sacerdocio también va a ser como el que uno quiera. O sea, cambiaron todo. Sacerdotes del templo, chao, ahora son los que yo quiera. Reyes, no, ahora yo soy el rey. Entonces, claro, cuando llega nuestro Salvador se encuentra con este grupo de saduceos, que son los que están en el templo, que son los reyes, que son los que comandan en esa parte, que son los que tienen la plata, son los que tienen el dinero. ¿Y cómo no lo van a tener si son los reyes? ¿Y cómo no van a tener si comandan al grupo de sacerdotes? En pocas palabras, palabras más, palabras menos, ya sabemos que los saduceos son los de clase alta en el tiempo de nuestro Salvador. Son los que tienen la plata, son los que mueven el dinero, son los que mueven el tema político en el tiempo de nuestro Salvador. Y que se les llama saduceos como tal. Y que ya sabemos de dónde nacen. Son el grupo de qué? De personas que hicieron la rebelión contra quiénes, contra los griegos y ganaron. Y después de haber ganado, ¿qué dicen? Bueno, miren, nosotros ganamos, ahora nosotros somos los reyes, ahora nosotros ponemos nuestros sacerdotes. O sea, se creyeron con la autoridad y el poder de hacer lo que quisieran. Y claro, como no. O sea, si ellos ven que todo el pueblo se achanta y obedece las leyes de los griegos, y ellos son los únicos que se levantan contra los griegos después de que ocurra esa rebelión y ellos salgan victoriosos, de seguro no van a seguir siendo simples súbditos. Ellos van a querer que comandar, van a querer regir. Y eso fue lo que hicieron. Datos a tener en cuenta. Fíjense, 5 datos a tener en cuenta aquí. No fue todo el pueblo quien participó de la rebelión, solo fueron algunos. Y el resto se aceptó las costumbres paganas de los griegos, como les decía. No fue todo el pueblo quien participó de la rebelión. Realmente no fue todo el pueblo de Israel quien estuvo para ese momento, como se los decía. No estaban las 12 tribus. Ya la gran mayoría estaban ¿qué? Dispersas. Y quienes estaban allí, gran parte de ellos eran ¿qué? Judíos de la tribu de Judá y solo algunos desertores de las otras tribus. Los griegos son los que inventan el gimnasio, lo imponen en Israel como adoración al cuerpo. El tema del gimnasio quizás hoy por hoy no tenemos que verlo como algo malo. O sea, es algo bueno, nos ayuda a ejercitarnos, a mantener el cuerpo en forma. Pero ya entendemos que el tema del gimnasio nace de una costumbre griega, o sea, una costumbre pagana. Cuarto punto a tener en cuenta y dato. Imponen el sacrificio de animales inmundos como lo es el cerdo. Claro, el Señor da en la ley y pone en su ley de que hay animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer. Entonces, ¿qué pasa? De que obviamente para el sacrificio de animales, para la expiación de los pecados, se tenían que sacrificar un animal que no fuese ¿qué? Inmundo. Pero ¿qué pasa? Que los griegos empiezan a imponer el sacrificio de animales inmundos, como lo es el caso del cerdo. Este quinto dato a tener en cuenta. De esta rebelión nace la festividad de Hanukkah, o también conocida como la fiesta de la dedicación para los judíos, ya que estas personas son consideradas héroes nacionales del pueblo judío.
y la rebelión es conmemorada religiosamente de forma que anual. La festividad de Hanukkah, ¿qué es? Es la independencia de los griegos. Entonces el pueblo judío hoy por hoy la sigue celebrando, pero el pueblo judío como nación sigue celebrando esta festividad. Y eso es como para nosotros celebrar lo que es la independencia de Colombia. Para ellos es celebrar la independencia de los griegos. Y se le llama así, hoy por hoy se conoce la festividad de Hanukkah. Y la celebran anualmente. Generalidades de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? En hebreo son llamados sadoquitas. Sigue. Pertenecientes a la clase alta, como se los decía, que se desarrolló en Jerusalén en los siglos 1 y 2 antes de Cristo. Ocupaban puestos con poder significativo, tal como ser parte del Sanedrín. O sea, no crean que el Sanedrín era algo sano en el tiempo de nuestro Salvador, era algo completamente corrompido. Que los que estaban ahí velaban es por sus propios intereses. Los saduceos eran los encargados de mantener la paz entre los judíos y romanos, y en base a ello tomar decisiones que los beneficiaran como nación. Sí, porque los saduceos digamos que eran los que regían en el pueblo judío, ¿cierto? Y los romanos obviamente querían imponerle al pueblo muchas cosas, pero muchas veces cuando habían conflictos entre ambos pueblos, eran los saduceos los que intervenían por el pueblo judío. Los saduceos no se ocupaban de temas que tuviesen que ver con la interpretación de la ley, sino que se ocupaban más que todo de temas políticos. O sea, al saduceo no le importaba si tú interpretabas la ley así o asado. A lo que le importaba es que su poder político no se viera afectado. Ahora bien, si por medio de tu interpretación de la ley y por medio de lo que tú digas, su poder político se va a ver afectado, te mataban. Pero tú podías interpretar la ley como tú quisieras, dar interpretación como a ti te pareciera. Pero si su poder político no se veía afectado, ellos no hacían nada. O sea, en pocas palabras, ellos velaban ahí por el beneficio de ellos. A ellos no les importaba más nada. Así estaba el templo en el tiempo de nuestro Salvador. Por eso es que ya entendemos por qué la actitud de nuestro Salvador, cuando obviamente va al templo y tira todas las mesas y toma la actitud que toma. Y ya entendemos a quién le estaba hablando allí, ¿cierto? Le estaba hablando a un grupo completamente corrupto, corrompido por el dinero. El amor al dinero es el principio de ¿qué? De todos los males. El amor al poder. Dicen, pertenecían a ellos el sumo sacerdote. O sea, el sumo sacerdote tampoco era el que estaba allí como en los tiempos de Moisés, o en los tiempos del templo, para poder como tal, digamos, hacer justicia al pueblo o hacer las cosas como el Padre le había mandado. No, también estaba corrompido el sumo sacerdote. Y negaban que Dios interviniera en los asuntos. Personales. Y tampoco creían en la vida después de la muerte. O sea, para el saduceo era polvo eres y al polvo te has de convertir. O sea, no creían en más nada. No creían en la resurrección. Los sacerdotes originales fueron expulsados del sacerdocio, o sea, cierto. Fueron expulsados los sacerdotes originales del templo y pusieron los que ellos quisieron. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con los sacerdotes originales? Entonces, esos sacerdotes originales fueron expulsados del sacerdocio ¿por quiénes? Por los macabeos. Algunos mueren, pero otros huyen y se van al desierto a las tumbas del Qumran. Y de ahí nacen los esenios. ¿Quiénes son los esenios? Son el grupo de sacerdotes originales que se fueron al desierto. Y la gran pregunta es, ¿por qué se fueron al desierto? Porque el templo estaba corrompido. Entonces ellos al ver el templo corrompido, ¿qué deciden? Irse ¿a dónde? Al desierto. Eso es lo que ellos hacen. Los esenios son los sacerdotes originales que se van por ser expulsados. Entonces ya sabemos de dónde nacen los esenios. Nacen del grupo de sacerdotes originales que se van ¿a dónde? Al desierto, porque ya obviamente el templo ya estaba corrompido como tal por los saduceos. Ellos viendo que el templo está corrompido vuelven a la máxima ortodoxia y se van al desierto donde el Señor primeramente le había hablado a su pueblo. Ellos se preguntan, ¿dónde le habló el Señor a Moisés, a Abraham? En el desierto. Bueno, vamos al desierto. Que en el desierto volvemos a la conexión original con nuestro Salvador, con nuestro Señor, donde ya el templo no era necesario. ¿Quiénes eran los esenios? Vamos a ver generalidades de los esenios. Los esenios se creen parte del fiel remanente de Yahweh, la verdadera congregación de Israel, fieles al pacto. Claro, ¿cómo no se van a sentir así si son los sacerdotes originales? Y aparte fueron expulsados. Y aparte saben que todos los que estaban allí en el templo eran corruptos. Claro que se van a sentir el remanente fiel.
con razón, digamos, se iban a sentir y se iban a creer de esa forma. Eran cumplidores fieles de la ley de Yahweh. Claro, ¿cómo no iban a ser fieles cumplidores si eran los sacerdotes? Claro que iban a ser fieles cumplidores. Creían en el celibato nace de los esenios, ¿oyeron? Es una costumbre como tal de los esenios. Se creen los herederos del pueblo judío en el tiempo de Moisés que salió al desierto. Ellos se creen los herederos de ese pueblo. Claro, ¿por qué? Porque dicen, mira, nosotros nos apartamos, el resto se corrompió. O sea que nosotros realmente somos los verdaderos herederos del pueblo judío. Creían en la llegada del Mesías, o sea, creían en nuestro Salvador, lo creían. Y por eso salieron al desierto para seguir puros. O sea, dicen, bueno, viene nuestro Salvador, viene la llegada de Él, vamos a mantenernos puros para cuando Él llegue, para ser fieles al pacto con Yahweh. Los sacerdotes esenios se llaman hijos de Sadoc, la familia de Sadoc, el sacerdote fiel al rey. Sadoc fue un sacerdote fiel. Ellos se consideran los hijos de quién, de Sadoc, porque dicen, nosotros somos los sacerdotes fieles que no quisimos mezclarnos con lo corrompido que estaba el templo y decidimos que apartarnos. Entonces nosotros somos los sacerdotes fieles, así como lo fue quién, Sadoc. Se consideraban así también. Sigamos. El pueblo se empieza a levantar contra el dominio saduceo y se levanta teniendo como líder a los sacerdotes originales con la figura del rabino, que empezó a dar interpretación a la Torá. Entonces fíjense, se empiezan a levantar contra el dominio que es saduceo, pero se levantan con la figura de quién, del rabino. ¿Qué está haciendo el rabino? El rabino empieza a interpretar todo en contra de qué, del templo. Y es de ese grupo donde nacen los quienes, los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Son el grupo de personas que se empieza a levantar contra los saduceos. ¿Y cómo se levantan? Dando interpretación de quién, de la ley del Señor. Entonces sus interpretaciones, como ellos sabían que el templo estaba corrompido, sus interpretaciones iban en contra de quién, del templo. Los fariseos empezaron a interpretar contra el templo. Un ejemplo de ello es el tema del arrepentimiento, ya que los saduceos le decían a la gente que si quería ser perdonado de su pecado debía traer un cabrito, pero los fariseos le decían que es suficiente con pedirle perdón al prójimo con el que cometió la falta y pedirle perdón a Yahweh. Entonces fíjense, aquí ya empiezan a interpretar contra el templo. Esto es un ejemplo. ¿Por qué? Porque los saduceos decían, bueno, mira, tú pecaste, ven, trae el cabrito y acá como tal nosotros hacemos la expiación por el pecado. Pero ¿por qué los saduceos pero ¿por qué los fariseos empiezan a interpretar diferente al templo? Porque dicen, miren, eso es un negocio que ellos tienen allá. Es decir, que traigan un cabrito. Si ellos están corrompidos, entonces, como tal, ese sacrificio y esa expiación delante del Señor no va a ser de manera correcta, porque es un pueblo como tal, es un grupo de personas que está corrompida. Entonces le dicen a la gente, no, mira, no tienen que llevar el cabrito al templo. Ahora tienen que simplemente pedirle perdón al prójimo y pedirle perdón al Señor por eso. Ya sabiendo cómo nacen los fariseos, sabiendo que son el grupo de personas que se levanta contra el poder saduceo. ¿Y cómo se levanta? Dando interpretación de qué, de la ley en contra de qué, del templo. Entonces los fariseos como tal, ¿quiénes son? Son los intérpretes de qué, de la ley del Señor. Vamos a ver generalidades de este grupo. Primero, para los fariseos el Mesías los vendría a liberar de todos los enemigos de Israel, cumpliendo con qué, con las profecías. O sea, el fariseo tenía completa seguridad y decía, para mí el Mesías me tiene que liberar a mí del poder romano. Si me libera del poder romano es Mesías, si no, no es Mesías. Esa era la idea que se tenía de Mesías. Si nos damos cuenta, o sea, la idea que como tal nosotros hoy tenemos del Mesías no era la idea que se tenía en ese momento, o por lo menos no era algo en lo cual se veía en todos los grupos. Los fariseos se oponían a la política del sumo sacerdote. Claro, ¿cómo no se van a oponer si sabían que ese sumo sacerdote estaba corrompido por el grupo saduceo? Y luego de la caída del templo trasladaron su manifestación hacia la sinagoga, la casa de reunión. Entonces, por los fariseos dicen, bueno, mira, el templo está corrompido, no podemos ir al templo. Ahora creamos un grupito aquí, le llamamos sinagoga, que es la casa de reunión, y ahí empezamos a compartir la ley del Señor. Eran personas muy instruidas que pertenecían a la clase media y tenían una gran influencia sobre la población. Si se dan cuenta que la idea que nosotros tenemos hoy de fariseo no es la idea que estaba en ese momento.
O sea, nosotros hoy tenemos la idea del fariseo de alguien traicionero, de alguien que da la espalda, de alguien que no es digno de confianza, pero no, en ese tiempo no era así. En ese tiempo era alguien que interpretaba la ley del Señor, que tenía un gran poder sobre el pueblo. Claro, ¿por qué? Porque interpretaba la ley. Era una persona instruida, bastante estudiada, y que como tal ejercía una gran influencia. Fíjense que el mismo apóstol Pablo dice, según la ley, fariseo. Claro, porque interpretaba la ley según un grupo de ¿qué? De fariseos. Entonces son cosas que ya debemos ir entendiendo. Los fariseos no eran un grupo compacto, esto es muy importante. Cada rabino pensaba diferente, interpretaba la ley diferente. Por lo tanto, no podemos pensar que cuando se habla de fariseos en la Biblia, quiere decir que todos en cada escenario pensaban igual al otro. O sea, no es que, mira, es que el Señor estaba hablando a los fariseos y exhortaba a los fariseos. La gran pregunta es, ¿a cuál grupo de los fariseos? Porque nosotros tenemos la idea y la mentalidad de que cuando se habla del fariseo se habla de un solo grupo. No, es que los fariseos no eran un grupo compacto. ¿Por qué razón no era un grupo compacto? Porque habían diferentes intérpretes de la ley. Entonces, este decía este y este decía el otro. Entonces, claro, habían diferentes grupos. Entonces, a veces el Señor hablaba con un grupo y a veces hablaba con otro grupo, los cuales se le llamaba a ambos como fariseos. Se distinguían, pero tenían el nombre de ¿qué? De fariseos. ¿Por qué de fariseos? Porque el fariseo era quien interpretaba la ley de ¿quién? Del Señor. O sea, el fariseo se encargaba del tema intérprete de la ley. Pero claro, no había un solo intérprete, habían varios intérpretes. Entonces, cada persona se iba según, digamos, a lo que le parecía de cada intérprete, a lo que le parecía mejor, más acertado. Y eso era lo que pasaba y así debemos entenderlo. Creían en la inmortalidad del alma, la vida luego de la muerte y la resurrección. O sea, los fariseos creían en la resurrección como tal. Y eso también es algo para tener en cuenta. Datos a tener en cuenta, fíjense. Antes de Yeshua ya habían habido 24 pretendientes a ser el Mesías de Israel. Y los saduceos, al darse cuenta de esto, los mandaban a ¿qué? A matar. Cada 3 años aparecía un grupo de judíos que decía que ya llegó el Mesías de Israel. Sí, porque nosotros pensamos de que, bueno, mira, llegó el Mesías, llegó nuestro Salvador, y pensamos que fue el único que se proclamó como Mesías. No, ya desde antes de la llegada de nuestro Salvador, habían muchos que ya se habían postulado o que habían dicho, yo soy el Mesías. El Señor lo dice, vendrán muchos profetas falsos, vendrán muchos que se anuncien como Mesías, ¿cierto? El Señor mismo lo dice. Entonces ya entendemos que nuestro Señor, nuestro Salvador, no fue el único que se proclamó como Mesías. No fue el único. No fue el único. Ya habían otros pretendientes. Por eso que muchos de los sacerdotes en ese tiempo dicen, bueno, vamos a ver, porque no se sabe si están peleando contra Dios y realmente este sea el Mesías. ¿Pero por qué? Porque ya se habían presentado varios que ya no sabían si como tal nuestro Salvador era o no era el Mesías. Entonces, cada 3 años aparecía un grupo de judíos que decía que ya llegó el Mesías de Israel. Los saduceos iban en contra de toda posibilidad de proclamación mesiánica. Ojo, muy importante esto. Si alguien era proclamado Mesías, esto no era un problema religioso. Esto era un problema político. ¿Por qué político? Porque un Mesías podía levantar al pueblo contra el poder romano y saduceo. Aquí hay otra cosa a tener en cuenta. Nosotros siempre hemos creído de que, claro, el Mesías, pero ¿por qué formó tanto revuelo nuestro Salvador? Por el simplemente hecho de que los saduceos y romanos sabían de que este Mesías, de que cualquiera proclamación mesiánica, ¿qué podía hacer? Podía levantar a todo el pueblo ¿contra quién? Contra el Imperio Romano y contra el saduceo. Si estamos entendiendo esa parte. Es muy importante entender esto, porque ahora entendemos por qué nuestro Salvador muere. Nuestro Salvador muere porque ¿qué? En ese entonces, el hecho de que Él se proclamara como Mesías era un tema ¿qué? Político, no era religioso, era un tema político. Sí, porque entonces todo, si fuese un tema político, si fuese un tema religioso, entonces ya como tal, todos los fariseos en su tiempo hubiesen muerto, porque a todos los saduceos lo hubiesen matado. Pero la pregunta es, ¿por qué no los matan? Porque no era un problema político, era un problema netamente de la ley del Señor. O sea, ellos que se encarguen de su tema de la ley, pero no. El proclamarse como Mesías era un tema de problema político, netamente político. Porque sabían la influencia que podía ejercer esa persona sobre el pueblo.
y sabían que por causa de él se podía dar lo que era como tal la rebelión contra los romanos y contra los saduceos. Entonces eso hay que entenderlo, porque es que la idea que se tenía de Mesías en ese momento no es la misma idea que nosotros tenemos ahora. La idea de Mesías en ese momento, ¿cuál era? Este Mesías viene, me libera de Roma y es el Mesías. Y el romano tenía eso en cuenta, y el saduceo tenía eso en cuenta. Viene un Mesías, ¿y qué viene a hacer el Mesías? A liberarlo de Roma, a liberarlo del poder romano, del poder saduceo. Entonces ellos dicen, no, contra toda proclamación de Mesías, fuera, hay que quitarlo del camino, porque nos puede levantar al pueblo. Era un tema político, no era un tema religioso, y eso es muy importante. Después de que los romanos llegan a controlar Judea, ¿cierto? Se levanta un grupo de la rama de los fariseos llamados los celotes. O sea, de los fariseos se desprenden los quienes, los celotes. Que son fariseos, ¿pero qué? Pero ultranacionalistas, que quieren ir a la guerra directa contra Roma, y los saduceos. Cuando tenían la oportunidad mataban a los romanos y saduceos, y se les llamaba los celotes, o celotes, porque se les conoce como los celosos de Israel. Entonces fíjense, de los fariseos estaban los intérpretes, ¿cierto? Pero hubo un grupo de esos, de fariseos, que yo no, pero es que vienen acá. Y tú te pones a pensar cómo como tal los macabeos derrotaron a los griegos a punta de guerra. A punta de guerra. Entonces nosotros vamos a tomar esa actitud a punta de guerra. Nos tenemos que deshacer de los romanos y saduceos. Y era a punta de guerra. Entonces ellos ya dejaron de tomar esa actitud pasiva, sino que se fueron más que a una actitud activa y de guerra, en la cual veían un soldado romano y no le iban a predicar la ley del Señor, lo iban a matar. Por eso se cree que como tal Pedro tenía una actitud celote, o era celote, porque ustedes recuerdan cuando llega como tal el soldado romano a tomar a nuestro Salvador, ¿cierto? ¿Cuál es la actitud de Pedro? Saca una fica, y ¿qué hace? Y le mucha la oreja al soldado romano. Entonces, esa era una actitud en ese momento de solamente un grupo, era que el grupo celote. Entonces se considera y se cree que cuando nuestro Salvador llama a Pedro, ya Pedro venía con una actitud celote. Entonces, para Pedro como tal fue difícil creer que nuestro Salvador fuese el Mesías. ¿Por qué? Porque veía que como tal nuestro Salvador no iba como tal a la guerra contra Roma. Pero el Señor le fue revelando a Pedro muchas cosas, le fue mostrando como tal cómo eran realmente las cosas. Miren, vamos a ver algunas generalidades de los celotes. La palabra viene del griego celotai, que significa que celoso. Se sentían herederos de quienes, de los macabeos, claro, porque también así como los macabeos, ellos querían irse a la guerra contra los romanos. Eran un grupo ultranacionalista que usaba la fuerza y la violencia para mover sus ideales. Buscaban terminar con el dominio romano en Judea y a fin lograr la independencia política. Sus ideales sobre la Torá se parecen a la de los fariseos. Los celotes tomaron el camino de la violencia a través de eventos guerrilleros contra los invasores romanos. O sea, con respecto a lo que es la interpretación de la ley, igual que los fariseos. ¿Pero qué pasó? Ojo, igual que a los fariseos, pero hay que entender de cuál grupo de los fariseos. Y con base a lo que es, digamos, la interpretación, tenían eso, digamos, de acuerdo. Pero ya después ellos tomaron una actitud más de violencia para poder liberarse del imperio romano y de los saduceos también. Entonces fíjense, mis hermanos, ya aquí vamos a ver algunos datos a tener en cuenta. Datos a tener en cuenta, fíjense. En los tiempos de nuestro Salvador, dentro del grupo fariseo existían dos grupos muy importantes e influyentes en lo que era la interpretación de las instrucciones de Yahweh, las cuales son, fíjense los dos grupos, la casa de Gilel y la casa del Shammai. ¿Qué pasa con estas dos casas? Hay que saberlas interpretar. Y fíjense lo que habla de la casa de Gilel. Era comprensivo y piadoso en sus interpretaciones. O sea, el grupo de los fariseos habían dos casas predominantes, que era la casa de Gilel y la casa de Shammai. Y ambas casas hay que tenerlas en cuenta. Y ambas casas hay que saber interpretar y saber identificar. Desde la casa de Gilel era alguien comprensivo y piadoso en sus interpretaciones. Era de Babilonia, pobre y enamorado de las instrucciones de Yahweh. Trabajó en Israel como leñador. O sea, se creía que cuando el pueblo de Judá sale de Babilonia y llega y regresa,
no solamente regresan como tal judíos, regresan muchas personas de Babilonia que llegan a ser parte del pueblo del Señor. Y se creía que Gilel era uno de ellos. Ahora, Gilel era gentil, pero llega a ser parte del pueblo. Y fíjense, para Gilel los gentiles debían y podían ser injertados en el pueblo de Israel. Recuerden que la palabra gentil significa alguien que está apartado y que no pertenece al pacto con el Señor. Entonces, Gilel, siendo gentil de Babilonia, él no pertenecía. Ahora ya no es gentil, ahora hace parte del pueblo del Señor. Pero entonces, ¿cuál era la actitud de Gilel? De que, oye, así como yo era gentil y fui injertado al pueblo, yo también acepto a aquellos gentiles que quieren llegar a ser parte del pueblo del Señor. Era su actitud. Hasta el día de hoy en el judaísmo las enseñanzas que han prevalecido han sido las de Gilel. ¿Por qué? Por la misma actitud que tomaba Gilel. Era una actitud comprensiva y piadosa, y que sí aceptaba gentiles, sí aceptaba a los gentiles. Gilel daba sus conceptos con amor y sin imposición, y si tenía dudas prefería callar y seguir estudiando. Esa era la actitud que Gilel tomaba. El apóstol Pablo perteneció a la escuela de Gilel, ya que Gilel era el abuelo de Gamaliel, el maestro de Pablo. Entonces fíjense, como tal, Pablo hacía parte de este grupo, de esta casa, de la casa de Gilel. Ahora bien, nos podemos hacer una pregunta, y es la siguiente: ¿por qué Pablo, siendo de esta casa, siendo una casa comprensiva, piadosa, que aceptaba a los gentiles, por qué perseguía como tal a los gentiles antes de que el Señor lo llamara? ¿Por qué? Porque recordemos que a todo aquel que seguía al Mesías, ¿cierto? Todo aquel que seguía al Mesías y que proclamaba lo que el Mesías dijese, no era un problema religioso, era un problema político. Por lo tanto, los seguidores de nuestro Salvador todavía eran considerados un problema político, porque decían, bueno, estos pueden hacer lo que en este caso su líder hizo, pueden levantar al pueblo y hasta ahí terminó, ¿cierto? Entonces Pablo como tal luchaba contra ellos, no porque fuese un tema religioso o un problema religioso, era porque era un problema político, netamente político. Y obviamente todo aquel que siguiera al Mesías tenía también que morir igual que el mismo Mesías, ¿cierto? Y eso también es algo muy importante a tener en cuenta. La casa de Shammai, todo lo contrario a Gilel, era impaciente y estricto en sus interpretaciones. Era descendiente de la tribu de Judá. Para Shammai los gentiles son como la lepra sobre el cuerpo de Israel. Imagínense. Así los veía Shammai. ¿Por qué Shammai los veía así? Porque Shammai sí era descendiente de la tribu de Judá. Y recuerden cómo el judío veía al gentil como aquel que se esparció, que se fue al paganismo, y que como tal solamente a ellos, al judío, eran dadas las promesas y todo, ¿cierto? Así lo veía como tal. Entonces, claro, Shammai, siendo de la tribu de Judá, él también tomaba esa actitud contra el gentil, no lo aceptaba. Era el líder en el Sanedrín en los tiempos de nuestro Salvador, imagínense. Shammai, ante la duda de algo, siempre optaba por prohibir. O sea, no era como Gilel de que bueno, vamos a estudiarlo, vamos a callar, no. Mejor vamos a prohibir y ya. Esa era su actitud. La mayoría de los celotes eran de la escuela de Shammai, por el odio a los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? En ese caso, los romanos. Claro, los celotes querían matar al gentil, que era el romano. Y los de Shammai no aceptaban al gentil. Entonces, claro, los celotes se inclinaban más. ¿Por qué? Por la interpretación de Shammai que por la interpretación de Gilel, que sí aceptaba a los gentiles. Entonces, fíjense, ya entendemos estos dos grupos muy importantes que nos van a ayudar a interpretar, o que nos van a ayudar a entender cuando el Señor hablaba a los fariseos, a qué grupo de fariseos estaba hablando. Fíjense, pongo a continuación una de las historias más conocidas de Gilel y Shammai. Sucedió que un gentil se presentó ante Shammai y le preguntó: ¿cuántas leyes tenéis? ¿Cuántas Torás tenéis? Le respondió: 2, la Torá escrita y la Torá oral. Le dijo: por lo que se refiere a la Torá escrita te creo. O sea, le dijo, bueno, mira, según lo que dice la Torá escrita, lo que el Señor le compartió a su pueblo, yo te creo. En cuanto a la Torá oral, no te creo. O sea, en cuanto a las interpretaciones de ustedes de la ley, que es la Torá oral, yo no les creo. Haz de mí un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un simpatizante. Con la condición de que no me enseñen más que la Torá escrita. Shammai se enfadó con él y lo echó con cólera. El gentil se presentó ante Gilel. Hizo de él un prosélito. De nuevo ocurrió con un gentil se presentó ante Shammai y le dijo: haz
de mí un prosélito, haz de mí un prosélito con la condición de que me enseñes toda la Torá mientras me sostengo sobre un solo pie. Shammai lo echó con una vara de medir que tenía en la mano. Se presentó ante Gilel. Este hizo de él un prosélito. Gilel le dijo: lo que odias no se lo hagas a tu prójimo. Esto es toda la Torá y el resto. No es más que comentario, ve y estudia. Algún tiempo después, estos gentiles hechos prosélitos se encontraron en un mismo lugar y dijeron: la impaciente intransigencia de Shammai quiso echarnos del mundo venidero, pero la humilde paciencia de Gilel nos ha acercado y ha llevado bajo alas a la presencia divina. Fíjense esta historia muy importante. Ahora vamos a ver la conclusión, mis hermanos. Al entender el origen de cada movimiento y grupo al cual se enfrenta nuestro Salvador, nos dará una visión más amplia que debe interpretar cada pasaje en los conocidos evangelios, teniendo en cuenta el contexto de ese momento. Fíjense lo que dice Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. O sea, bienaventurados y bendecidos nosotros, mis hermanos, que estamos entendiendo todas estas cosas. Amén. Proverbios 15:14. El corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de ¿qué? Necedades. O sea, para el necio esto no es necesario. Pero ¿qué hace el corazón inteligente? Busca el conocimiento. ¿Y busca el conocimiento para qué? Para interpretar mejor lo que la ley del Señor decía. Examináis las escrituras, porque vosotras pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Fíjense, tenemos que examinar la escritura y conocer lo que ella nos dice. Amén. Entonces, mis hermanos, con esto terminamos este tema introductorio. Ya para el siguiente domingo vamos a centrarnos en lo que es, como está ya el Evangelio de Mateo, en ver algunas generalidades y empezar a estudiar el capítulo 1. Vamos a orar para ser despedidos. Señor Padre, en esta mañana estamos aquí delante de ti dándote gracias en este inicio de semana por permitirnos compartir tu palabra, por permitirnos conocerte, por permitirnos aprender más de ti, de lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, que en esta semana que inicia, te demos a ti la gloria, Señor, en todo lo que hagamos, para que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Guarda la Quejilá, guarda a cada hermano, y ayúdanos a crecer juntos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pido, mi Rey. Gracias te doy por todo. En el nombre amado de Yeshua, nuestro Salvador, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, gracias al Señor hemos terminado el tema de hoy, que sé que será de mucha importancia para lo que resta del estudio. Señor les bendiga a todos en este inicio de semana y en todo lo que se tiene planeado hacer en lo que resta de ella. El Padre Eterno les bendiga y nos vemos el siguiente domingo para la gloria del Señor. Bendiciones a todos.